en el contenido del Evangelio. Entonces, en primer lugar, por favor, voy a pedirles que estemos manejando más ágilmente las proyecciones. Si son tan amables de poner la que sigue. Bien, la pureza del Evangelio. El Evangelio, en primer lugar, demanda de un mensaje auténtico. Número uno, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De inmediato lo que sigue, por favor. Creo que vamos a prescindir de esto porque nos está llevando tiempo. Se requiere de tres cosas. Número uno, un mensaje auténtico. ¿Qué estaba pasando en el cristianismo en Galacia? Que las congregaciones estaban abrazando un evangelio diferente. Creo que la razón de ser de este congreso es que quienes participamos de él salgamos con una convicción plena de qué es el mensaje que la Iglesia de Cristo tiene que predicar. Entonces se requiere de un evangelio auténtico. Aquí Pablo deja bien en claro que las congregaciones en Galacia están yendo tras un evangelio diferente, pero deja en claro, no es que haya otro evangelio. Hay un evangelio que tiene que ser predicado. A este evangelio el apóstol le llama el evangelio de Cristo. Entonces, nuestra gran preocupación es ¿qué es lo que debemos predicar? En segundo lugar, nos sigue diciendo el verso 8. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. En segundo lugar, estamos hablando de el proclamador del evangelio. Número 2, el proclamador del evangelio. Se requiere de un proclamador auténtico. Aquí está apelando a la realidad de estar en contacto no solo con un evangelio diferente, con un evangelio distorsionado, con un evangelio pervertido. ¿Por qué hoy las congregaciones cristianas están predicando un evangelio diferente? Porque los proclamadores no son auténticos. Aquí se habla de que si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, esto implica una cosa, que ese ángel no es de Dios. Si nosotros mismos, está hablando del grupo apostólico, les anuncia un evangelio diferente, ¿qué significa? Que ese apóstol no es de Cristo. Entonces, un evangelio auténtico no es solo información. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por último, verso 9, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, de una vez pongan el punto 3, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. La metodología auténtica, una metodología. Sobre estas tres cosas, hoy el evangelio que se está predicando en muchas iglesias, entre otras cosas, a manera de ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Muchos hermanos se están metiendo a internet con el afán de enriquecer su conocimiento bíblico y se están alimentando de un evangelio diferente. Se les dice que eres hijo del rey, entonces tienes que vivir como rey. Como hijo del rey, tienes que echar fuera el demonio de la pobreza y cosas como estas. Tú has sido llamado para la prosperidad, para la sanidad y para el bienestar emocional.
Esto está trayendo a mucha gente a las congregaciones, pero así como entran, también se van. Se van decepcionados porque no encuentran lo que buscan. Personas que están un tiempo en las iglesias cristianas y que terminan metidas en los grupos de metafísica o algunas otras ideas que hoy siguen el mismo anzuelo de los predicadores del evangelio de la prosperidad. Pero ¿quién está predicando el evangelio de la prosperidad? Personas que no tienen a Cristo en su corazón. Su Dios es el dinero y utilizan la codicia del hombre para atraer a la gente hacia su negocio. Se ve la iglesia ya no como un organismo vivo, sino como una organización mercantilista. Se aplican las técnicas de la mercadotecnia para atraer a la gente y para poder extraer de la gente sus propios beneficios. Jesús habló de lobos vestidos de ovejas. Así que cuidado, hermanos. Pablo habla de la posibilidad de que incluso un ángel o alguien que ostente ser apóstol puede predicarnos un evangelio diferente. Entonces no se dejen llevar por las credenciales y los títulos y la popularidad de algún predicador. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Pero la metodología también. Normalmente en las iglesias se da un curso para la evangelización. Se les da un folletito y se les explica cómo compartir ese folletito con la gente, con sus vecinos, con sus amigos. Incluso se organizan las llamadas campañas de evangelismo, en donde salimos de dos en dos, de casa en casa, tocando puertas y regalando el folletito. Eso no es un problema, eso está bien, si lo tomamos como un testimonio de Cristo. Pero si lo consideramos como un trabajo evangelístico, no lo es. La evangelización es un proceso. Ese es el proceso que consiste en poner al inconverso en contacto con las verdades bíblicas del evangelio. Cuando Felipe le predicó el evangelio al etíope, él estaba leyendo su Biblia y dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Se habla de Apolos como poderoso en las escrituras y en su trabajo refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces no es de una predicación y cuántos quieren recibir a Cristo y lee el folletito, quieres hacer la oración de fe, bueno, pues la hacemos, ya eres salvo. Levantaste la mano, desde ahora eres salvo. Hermanos, eso está ingresando a las congregaciones a gente que no conoce a Dios. Porque como dice Pablo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán? ¿Aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán? Sin haber quien les predique, si no lo han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Entonces la evangelización es un proceso en el que ponemos en contacto a una persona con la palabra, con el evangelio del reino a partir de las escrituras. Pero para que sea eficaz no es suficiente que sea bíblico. Sí tiene que ser el mensaje auténtico. ¿Y cuál es entonces ese mensaje? Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. El evangelio que vamos a predicar es un mensaje extraordinariamente poderoso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio ha sido capaz de marcar un cambio en la historia de la humanidad y también en la vida de cada individuo que está dispuesto a tomarlo en serio y a creerlo. Pero, ¿qué es exactamente ese mensaje? Pues es el que predicó Jesucristo. La única manera de poder estar seguros de que estamos predicando no un evangelio diferente es predicar el evangelio de Cristo.
No que haya otro evangelio, sino hay quienes les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que aquí tenemos en Marcos 1, 14 y 15. Leamos todos juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando ¿qué cosa? El evangelio de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hay tres verdades importantes en la predicación de Jesús. La primera verdad tiene que ver con el reino. Es la buena noticia del establecimiento del reino de Dios en el mundo. La segunda tiene que ver con el llamado al arrepentimiento como condición para entrar al reino. Estas ideas es importante que las visualicen. Ahorita vamos a explicar qué es el reino, pero también vamos a explicar qué es el arrepentimiento. Y en tercer lugar, el llamado a la fe como condición para que se produzca el arrepentimiento. Vean la relación que hay. La evangelización tiene que ser un llamado a una vida gobernada por Dios, porque eso es el reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es lo que pedimos cuando decimos, venga tu reino. Pero para que un hombre pueda hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo, hay una condición: el arrepentimiento. Y para que se dé el arrepentimiento, se necesita que la persona crea el evangelio. Así que vamos a continuar. Estas tres ideas deben quedar porque de eso se trata el contenido del evangelio. Por eso se llama el evangelio del reino. Y vamos a empezar primero con la verdad del reino. Jesús anunció: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Lo primero que vamos a entender en cuanto al concepto del reino es que el reino no es algo. El reino es alguien. Pregúntenle a cualquier hermano en la iglesia este domingo, ustedes que regresan a sus iglesias, díganle: hermano, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Y la mayoría de los hermanos evangélicos no saben contestar esta pregunta. Tienen ideas bien raras sobre el reino. Algunos piensan que el reino es cuando nos morimos y nos vamos al cielo. Sí, si usted ha creído en el Hijo de Dios, si se muere se va al cielo, pero eso no, el reino no empieza cuando usted se muere. Otros piensan, las sectas por ejemplo, que el reino es un bonito paraíso en el que se va a convertir este mundo al final de los tiempos. Tienen una concepción materialista del reino. La misma concepción que tenían los judíos y por la cual no pudieron percibir en Jesús el reino. Visualicen esto. Jesús recorría todas las aldeas y ¿cuál era su anuncio? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Hoy la idea más difundida en el pueblo evangélico a nivel popular es la idea de un reino futuro. Cuando se piensa en el reino, se piensa en algo que va a venir, algo que no es una realidad. Y eso es otro evangelio, porque Jesús predicó lo contrario. Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús predicó esto, o les estaba tomando el pelo a los judíos, o estaba predicando la noticia más grande y sublime que puede ser predicada. La esperanza del pueblo judío se estaba cumpliendo en la predicación de Jesús. En la sinagoga de Nazaret, Jesús, después de leer a Isaías, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero como los judíos tenían una concepción materialista del reino, tenían la idea de que el reino era un gobierno político
al estilo salomónico. Consideraban que el Mesías iba a ser un rey sentado en un trono de marfil, rodeado de un ejército poderoso, que habría de liberar al pueblo judío de la opresión extranjera y que habría de convertirlos en la cabeza de las naciones. Y ese concepto del reino no les permitía ver que el reino ya había llegado y que estaba muy cerca de ellos. Después de que ellos escuchan a Jesús predicar esto, vean la pregunta absurda que le hacen a Jesús. Leemos. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, vean, la misma idea, un reino futuro. Les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, miren, aquí está o ahí está. Y aquí viene la afirmación más impresionante. Porque el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Quién estaba en medio de los fariseos? Jesús. Jesús es el rey. No puede haber un reino sin rey. El reino es alguien, no es algo. Ni siquiera el esforzarnos por cumplir los mandamientos puede acercarse al reino, hermanos. Uno puede pensar que hacer la voluntad de Dios es cumplir los mandamientos, pero el reino va más lejos que cumplir los mandamientos. Jesús le dijo a sus seguidores, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Y el reino de Dios es una relación con Cristo. No es simple sujeción u obediencia a preceptos, leyes o mandatos. Es una relación con Cristo, pero es una relación de naturaleza espiritual radical, trascendente. No es ir a la iglesia cada domingo, no es oír sermones, no es cantar bonitos himnos, no es emocionarnos con el culto. Es una vida en la que Jesucristo es el centro. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No dice, y nos trasladará al reino de su amado Hijo. Nos dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De modo que esta relación de la que estamos hablando es ya una realidad. El reino de Dios consiste en una relación triple con Cristo. Pero aquí está el primer aspecto del reino. El reino no es algo, es alguien. Inciso B. Leemos un texto bastante iluminador, Mateo 6:10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Alguna vez usted, si militó en la religión popular, seguramente tuvo la oportunidad de rezar el Padre Nuestro? Y yo pregunto, cuando usted rezaba el Padre Nuestro y decía, venga tu reino, ¿qué le estaba pidiendo a Dios? ¿El reino es una realidad presente o es futura? Aquí pareciera indicar que es futura. Venga tu reino, como si no estuviera. Vean que pareciera una contradicción. Jesús enseña que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha establecido. Y aquí nos enseña a pedir, venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino está cerca. El reino está entre nosotros, pero tiene que estar en nosotros. Cuando decimos, venga tu reino, es que el reino se realice en mi vida. ¿Y cómo se expresa la realización del reino? Jesús lo explica. Jesús explica la frase, venga tu reino. ¿Qué es? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay tres motivaciones a la obediencia. Una es el miedo. Mucha gente está buscando a Dios por miedo. Tiene miedo de una enfermedad, tiene miedo de que las cosas salgan mal en su familia, mucho miedo. Tiene miedo al infierno, tiene miedo a un castigo divino. Pero la pregunta es, ¿los ángeles obedecen a Dios allá en el cielo por miedo? No.
La segunda motivación, y el miedo es eficaz para la obediencia. La mamá le dice al niño, vete por las tortillas, y él está metido en su juego. ¿Y qué dice el niño? Sí, mamá, ahorita voy. No. Ay, que vaya mi hermano. No quiere obedecer. Entonces le dice, o vas o te doy tus cinturonazos. ¿Qué hace el niño? Rápido se va por las tortillas. Y muchas veces la gente así sigue a Dios, con miedo. Otra motivación es el interés, que es la médula del evangelio de la prosperidad. ¿Sí? El niño está metido en su juego, la mamá le dice vete por las tortillas y él no quiere. ¿Y qué le dice la mamá? Vete y te doy 10 pesos. ¿Qué hace el niño? Rápido se levanta y va por las tortillas. Le interesan los 10 pesos. Muchos estamos pensando en el cielo, el interés de estar en el cielo. Otros más profundos, en la resurrección, participar en la resurrección de los redimidos, qué bonito. Otros en las recompensas de la obediencia, el galardón por el servicio, porque ni aun un vaso de agua dado en nombre de discípulo perderá recompensa. Pero eso no es el reino, hermano. La manera en la que los ángeles obedecen a Dios en el cielo es por la tercera motivación, y es el amor. Hay una relación de amor entre Dios y los ángeles. Dios es amor y los ángeles responden al amor de Dios con amor. La obediencia de los ángeles no es imposición, es una respuesta de amor. Y de eso se trata el reino. Cuando predicamos el evangelio, lo que queremos no es que la gente venga a la iglesia. No queremos que se emocione con bonitos sermones inspiradores o música conmovedora. Lo que queremos es que la persona pueda responder al amor de Dios con amor. Porque solo así va a poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Jesús dijo, sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y a qué se refirió Jesús? Él lo dijo, Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos. Dios es amor. Pero, en ese sentido entonces, es una relación en la que Cristo gobierna la vida del hombre a través de su amor. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, es que esa relación de la que estamos hablando tiene 3 aspectos. Veamos el primer aspecto. Una relación filial. Lo primero que vamos a encontrar es que la predicación del evangelio debe ser el llamado a una relación espiritual con Dios en Cristo. Y esa relación tiene 3 aspectos. En primer lugar, es una relación filial. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios. Ponemos el texto, por favor. Juan 3:3 y Juan 1, del 10 al 13. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Síganme, hermanos. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. ¿En qué estaban pensando los fariseos cuando preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús les dice, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Lo podían ver? No. Hoy mucha gente en la iglesia no conoce a Cristo. No pueden ver el reino. Se congregan los domingos, pero en la semana siguen viviendo la vida como queremos. La antítesis del reino es la potestad de las tinieblas. ¿Y qué es la potestad de las tinieblas, hermanos? ¿Es el ocultismo? ¿Es el satanismo? No. La potestad de las tinieblas es el problema universal del ser humano, que Cristo vino a resolver con su obra sacrificial. Según a los Corintios 5, 15 dice, y por todos murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Díganme, hermanos. La respuesta común es para salvarnos, para darnos vida eterna. Sí, eso es cierto. Pero este texto es muy explícito, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Sí, cuando le hablamos del Evangelio a una persona, no le estamos invitando al recreo con Jesús. No le estamos invitando a un picnic con Dios. Lo estamos invitando a una relación de obediencia, de sujeción a Dios. Y eso implica que ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya no voy a vivir para mí. Voy a vivir para Cristo. La esencia de todo pecado es el egoísmo. Hoy se piensa que el egoísmo es un defecto de carácter o un pecado que se llega a dar en la vida de las personas. Pero no, hermanos. Es la naturaleza misma del pecado. Vivimos para nosotros mismos. Los mismos discípulos, después de confesar a Jesús como el Mesías, tenían este problema. Incluso Pedro, después de ser restaurado por negar a Jesús, tenía este problema. Pero Jesús le dijo: cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. El reino es eso. Ya no, dice San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Predicar el Evangelio es llamar a la gente a una relación en la que vamos a renunciar a lo que queremos para rendirle la vida a Dios. Hay mucha gente que está haciendo cosas que parecen piadosas en la iglesia. Ustedes se van a encontrar con hermanos que dicen: es que yo quiero servir a Dios. Y empiezan a inventar ministerios y empiezan a hacer lo que quieren en la iglesia. Y siembran el caos en las congregaciones. Porque aunque lo que hacen es piadoso, lo están haciendo porque ellos quieren. Pero no es lo que Cristo les está mandando. Por razón de tiempo no podemos abundar en ejemplos, pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos de este problema. Comparen la predicación de Felipe en Samaria con la predicación de Felipe en el camino a Gaza. Compárenla nada más. Y ahí vamos a descubrir cómo muchas cosas de las que hacemos en la iglesia son estériles, infructuosas, porque son el producto de lo que se nos ocurre a nosotros, no de la dirección de Dios. Hoy vamos a hablar del contenido del Evangelio en la familia. Y ahí vamos a ver un ejemplo hermoso, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, lo primero es que el reino es una relación filial en la que Dios, el creador de todo lo que existe, es nuestro Padre y nosotros llegamos a ser sus hijos. Jesús le llamó a esto el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es otra cosa más que el implante de una nueva naturaleza en nosotros, que nos constituye en verdaderos hijos de Dios por adopción. No es solo un concepto, es una realidad trascendente. El nuevo nacimiento transforma la vida porque es la presencia misma de Dios en nosotros. Es el cumplimiento del nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Nadie enseñará más a su prójimo porque todos me conocerán. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y no me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. El nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Puede usted ver el reino de Dios? ¿Puede usted percibir a Cristo? ¿O sigue esperando el reino? Dice aquí: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. No podían ver el reino. El hombre sin Dios está muerto. Y no importa si va a una congregación, sigue muerto. No puede ver el reino. No hay una relación con Dios. Pero vean, a lo suyo vino
¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino, hermanos? ¿Cuál fue su anuncio? El reino de Dios ha llegado. A lo suyo vino. Él trajo el reino de los cielos al mundo. Pero los suyos, pueblo judío, no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, ¿y eso qué significa? ¿Que usted hace la oración de fe y ya recibió a Cristo? No. Los que lo recibieron, los que creen en su nombre. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llamaba Jesús? Todos. ¿Pero a eso se refiere el texto cuando habla de creer su nombre? No. Para el hebreo, el nombre es la suma de lo que una persona es. Creer en el nombre de Jesús es creer todo lo que Jesús es. Y llegar a esa convicción por obra del Espíritu Santo y de la palabra. Solo así nacemos de nuevo. Y cuando se da esa fe, aquí dice, la persona llega a ser hija de Dios. Les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Se nos da el espíritu de adopción. Nacemos de nuevo. Dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios. Así que, sí es el llamado a una relación con Dios. No es solo a cumplir requisitos en la iglesia. Cuando eres hijo de Dios, vas a reflejar a Dios en tu vida. Dios es santo, tu vida va a ser santa. Dios es amor, tu vida va a estar llena de amor. Dios es espíritu, tu vida va a ser espiritual. Es la reproducción de la naturaleza del Padre en nosotros a través de Jesucristo. Es la formación de la imagen de Cristo en nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios. Pero hay un segundo aspecto. La relación es una relación con Cristo como maestro. El reino debe ser, la predicación del evangelio del reino debe ser un llamado a una relación con Cristo como maestro. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta que nacemos de nuevo, estamos en contacto con miles de maestros. Nuestra primera maestra fue nuestra mamá y ahí estaba también papá. Pero después tuvimos a las maestras del kinder, a nuestros amiguitos. Unos enseñaron cosas buenas, otros cosas malas. Y empezamos a aprender de todo. Y aunque usted no lo crea, usted está bajo la autoridad de un maestro. Hay alguien que está influyendo en sus decisiones. Hay alguien que está perfilando su manera de pensar. Y si no es Cristo, entonces usted no está en el reino. Vean lo que nos dice el pasaje bíblico de Juan 8, 31 y 32. ¿Leemos todos juntos? Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí Jesús no está dirigiéndose a los fariseos ni a los escribas, está dirigiéndose a judíos que habían creído en Él. Podemos decir que ya había una relación de fe con Jesús, pero ellos necesitaban reconocer a Jesús como su maestro. No solo ser discípulos, sino discípulos auténticos. ¿Y cuál es la condición? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán ¿qué cosa? Verdaderos discípulos, verdaderamente mis discípulos, discípulos auténticos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque hay muchos cristianos que están esclavizados a sus antiguos pecados. No son libres. Luchan con tentaciones y caen, y caen, y caen.
No son libres. Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Pero la liberación es el producto del poder de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Alcanza a partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no va a volver vacía. Hará todo aquello para lo cual Dios la envió. Por eso la evangelización gira sobre la base de la palabra, porque es el poder de Dios. Jesús tiene que ser mi único maestro. No puedo yo reconocer la autoridad de maestros de este mundo y decir Jesús es mi maestro. Si los maestros de este mundo me están diciendo algo diferente de lo que Jesús dijo, Jesús no es mi maestro. Yo no soy su verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es uno que aprende. Y para aprender de Jesús, Él tiene que ser nuestro maestro. O sea, el cristianismo es radical, hermanos, definitivamente. O se es o no se es. En tercer lugar, debe ser un llamado a una relación con Cristo como Señor. Como Señor. Vean lo que le dice Jesús a sus seguidores. Lucas 6, 46 al 48. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y ¿qué? Y las hace. ¿Cómo sabemos que hemos aprendido? Por dos cosas. Porque hacemos lo que se nos enseña y porque somos capaces de enseñar a otro. Así de sencillo. Y el resultado entonces de ser discípulos de Jesús es que nos colocamos bajo el señorío de Cristo. Porque si sus palabras tienen autoridad en mi vida, entonces voy a hacer lo que Él manda. Jesús dice, semejante a un hombre que al edificar una casa escarbó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, Él golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. El torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? Si no es sobre el señorío de Cristo, no estamos en el reino. Entonces, ya que entendimos que el reino no es algo sino alguien y que consiste en una relación con Cristo en la que Cristo gobierna nuestra vida a partir del amor, ahora podemos ir a las tres verdades que mencionamos hace un momento. Ya hablamos de la verdad del reino. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de la verdad del arrepentimiento. ¿Sí? Ya queda a grandes rasgos la explicación de lo que es el reino. El reino no es algo, es alguien. Consiste en una relación en la que Cristo gobierna mi vida a partir del amor, por su presencia en mí, por su espíritu en mí. Pero ahora, ¿qué se necesita para que Cristo gobierne tu vida, mi vida? ¿Qué necesito? Veamos, después de anunciar la buena nueva de que el reino ya es una realidad, Jesús declara, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Según la predicación de Cristo, para poder entrar al reino es necesaria la experiencia del arrepentimiento. O sea, la experiencia más inmediata a la entrada al reino es el arrepentimiento. No es la fe, no es el nuevo nacimiento. Vamos a ver. La palabra arrepentimiento es la traducción del vocablo griego metanía. Esta palabra es una palabra compuesta. Se compone de la proposición metá
que significa cambio. Y se compone también del sustantivo nous, que significa mente. Metanía es un cambio en la mente. Esencialmente eso es lo que es el arrepentimiento. El ser humano está muerto espiritualmente. ¿Cómo empezó la muerte en el hombre? ¿Cómo empezó? Todos sabemos la historia del huerto del Edén, ¿verdad? ¿Con qué empezó la muerte en el hombre? Cuando el hombre creyó una mentira. Desde entonces, la muerte espiritual se caracteriza por eso, una mente llena de mentiras. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios exhorta a los lectores a que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. ¿Por qué un hombre abandona a su mujer y se va con otra señora? Puede ver sus lágrimas en su esposa, puede ver el dolor en sus hijos. Y dice, voy a formar un nuevo hogar. ¿Por qué? ¿Por qué si todos los demás pueden ver que eso es muy malo, porque él no lo puede ver? Bueno, podemos decir es que está muerto espiritualmente. Pero ¿qué hay detrás de esa muerte? Una mente envanecida. Una mente que considera que todas aquellas cosas que para Dios son abominación son sublimes. Una mente que se engaña a sí misma. Y hay muchas mentiras que los seres humanos creemos. Detrás de cada pecado hay una razón en nuestra mente que justifica ese pecado, ¿o no? ¿Sí? Y ese es el problema por el que el ser humano no le resulta atractivo el evangelio del reino. Porque ¿qué nos gusta a los seres humanos? ¿Hacer lo que otro nos dice que hagamos o nuestra propia voluntad? No hay nada que disfrutemos más como hacer lo que queremos. Vivir para nosotros. Esa es la esencia del pecado. Así que cuando nosotros predicamos el evangelio de la prosperidad, pues vamos a atraer a un montón de gente. Porque ¿quién no quiere tener más dinero? ¿Quién no quiere estar sanito? Alguien decía, yo no voy a la congregación, pero Dios me está bendiciendo tanto que estoy mandando mis diezmos puntualmente el domingo. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Cuando hablamos entonces al mundo de una vida gobernada por Dios, esto nos resulta atractivo. Es una idea que choca con la mente del hombre. Y por eso, para entrar al reino debe haber un cambio en la mente. La mentira medular que mantiene al hombre lejos de Dios es creer que puede tener vida, felicidad, bienestar sin Dios. Que puede vivir en independencia de Dios y que todo va a salir bien. A muchas personas en la iglesia les pregunto, ¿y su hijito cómo está? No, pues está bien. Allá donde se fue le está yendo muy bien. Está trabajando, ya se casó, tiene hijitos, está muy sano, está ejerciendo su profesión y está sirviendo a Cristo. Dice, no, bueno, es que no le da tiempo de ir a la iglesia. Pero está bien. ¿Cómo va a estar bien alguien que vive sin Dios? Puede tener mucho dinero, pero Jesús dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Pero se destruye a sí mismo. Entonces, esa mentira de que puedo salir adelante, que puedo triunfar, que puedo tener éxito sin Dios, es aberrante. Es aberrante. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene lejos del reino. Entonces, la mente tiene que cambiar. Y por eso decimos que la evangelización es un proceso en el que la mente llena de mentiras debe entrar en contacto con la palabra. Porque la palabra nos da el conocimiento de la verdad y la verdad nos hace libres.
Es decir, tengo que llegar a entender que mientras yo gobierne mi vida, estoy caminando hacia mi propia destrucción. Y que necesito, más que cualquier otra cosa en la vida, que sea Dios quien gobierne mi vida. Que necesito a Dios gobernando mi vida. No es solo a Dios en mi corazón. Es una vida que se somete a Cristo. Y ese cambio tiene que producirse en la mente. Y las mentiras en la mente solo pueden salir cuando la mente entra en contacto con la verdad. Así que si usted quiere una evangelización eficaz, tome a una persona y empiece a explicarle el evangelio a partir de las Escrituras. Que esa persona pueda ver su verdadera realidad a partir de lo que dice Dios. Y su mente va a cambiar. Y entonces va a desear que Dios gobierne su vida. Pero el Señor nos habla de una tercera verdad, la verdad de la fe. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. La fe. ¿Por qué una persona puede entrar en contacto con la Biblia y a pesar de ello su mente sigue llena de mentiras? Porque se necesita que la persona tome en serio lo que dice la palabra. Y para que tome en serio lo que dice la palabra, sí se necesitan dos cosas muy específicas. Cuando hablamos de tomar en serio lo que dice la palabra, significa creer. Creer en Cristo es convicción, no es información, es convicción. Pero es una convicción que viene de Dios, no del hombre. La fe es una fe que se centra en Cristo. Por implicación, creer en el evangelio es creer en Cristo. Y quiero explicar rápidamente qué significa creer en Jesús. Porque para poder arrepentirnos tenemos que creer el evangelio. Cuando creemos el evangelio nos arrepentimos, la mente cambia y entramos al reino. Le permitimos a Dios gobernar nuestra vida. La fe en Jesús de Nazaret involucra tres aspectos. Número uno, no lo van a alcanzar a ver, pero es el aspecto personal. Aquí abajo del triángulo tenemos el aspecto personal. Número dos, el aspecto verbal. Y número tres, el aspecto redentor. Usted salga a la calle y pregúntele a cualquier persona si cree en Jesús. ¿Qué le va a decir? Que sí. Pregúnteselo a su vecino. Le va a decir que sí. Ah, el mundo está evangelizado. No. La fe en Jesús es convicción sobre tres cosas. La primera convicción tiene que ver con la persona de Jesús de Nazaret. Creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Por razón de tiempo no lo vamos a buscar, pero usted se lo sabe. Hizo Jesús muchas cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando evangelizo no me interesa que la gente venga al templo o que piense como yo pienso. Me interesa ponerle en contacto con la palabra, de tal manera que le pueda demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que entienda el concepto de Mesías y el concepto de Hijo de Dios. Así como mucha gente no sabe qué es el reino, muchos hermanos en la iglesia no entienden qué significa que Jesús es el Mesías. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Dieron sus opiniones, muy bonitas pero muy erradas, muy limitadas. Entonces Jesús les cambia la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo llegó Pedro a esta convicción? De la misma manera que cualquier persona hoy en nuestros días puede llegar a esta convicción. Ahorita lo vamos a ver. Segundo aspecto, creer en la autoridad única de sus palabras. Yo no puedo recibir a Jesús como mi maestro si no creo que sus palabras son la única verdad que puede ser creída. Juan 8:31 y 32, ya lo leímos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Creer en la suficiencia de su obra redentora, Romanos 5:1 y Romanos 5:18. Tarea para estudiarlo. Pero vamos a finalizar con la manera de hacerlo. ¿Cómo ayudamos a una persona? ¿Cómo ponemos a las personas en contacto con la verdad de la Biblia de modo que se produzca esta fe? Vean, el contacto con la palabra va a producir un cambio en la mente. Pero, ¿qué produce ese cambio en la mente? La fe. ¿Y qué es lo que genera la fe? Vamos a ver. La fe en Jesús de Nazaret. Para creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, se requiere del contacto con el anuncio profético y el testimonio apostólico. Fue lo que hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret. Puso a la gente de la sinagoga en contacto con el profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús termina y entonces les dice: hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, ¿qué profeta cita? Joel y David. Y explica a los profetas. Y concluye diciendo: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Resultado de una evangelización bíblica, ¿cuál es? Entonces, compungidos de corazón, le decían a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Hoy la gente de la iglesia se duerme, se aburre cuando estudiamos los profetas y el testimonio apostólico. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hoy a la gente le interesa más invertir su tiempo en cultos emotivos, bulliciosos, emocionales, pero con la palabra se duerme. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús le dijo a los fariseos: por eso no las pueden oír ustedes, porque no son de Dios. Entonces, ¿quiere usted evangelizar eficazmente? Empiece a estudiar con una persona que se interese en la palabra. Usted quizás ha tratado de evangelizar y dice: no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Y así va a ser. Pero donde Dios está trabajando es maravilloso, porque va a venir una persona y va a decir: mira, me regalan una Biblia, pero no la entiendo. No sabes quién me puede enseñar. Es el llamado de Dios a unirte al trabajo evangelístico. No dejes que se te vaya. Empieza a explicarle la Biblia. Enséñale quién es Jesús, cómo fue anunciado por los profetas y cómo los apóstoles dieron testimonio de su realidad mesiánica. ¿Qué implica que Él es el Mesías? ¿Qué implica que Él es el Hijo de Dios? Es bastante extenso, hermanos. Pero esto es lo único que va a llevar a una persona a la fe en Jesucristo. Para creer en la autoridad única de sus palabras, se requiere del contacto con las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña y en las parábolas sobre el reino. Cuando una persona declara que Jesús es el Cristo, ahora hay que enseñarle lo que Jesús dijo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28:20. ¿Y cuáles son las cosas que Jesús mandó? Ahí están en el Sermón de la Montaña. Estudie con él. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Ese es el contenido del Evangelio. Estudie con él las parábolas del reino para que él entienda cómo se vive el reino. Para creer en la suficiencia de su obra redentora, empiece un estudio serio con la persona de la carta a los romanos, de la carta a los gálatas y de la carta a los hebreos. Que pueda tener una noción clara de lo que es la justificación por la fe. Bueno, hermanos, por razón de tiempo, vamos a tener que dejar aquí. Espero que esto haya despertado muchas preguntas, porque en preguntas y respuestas vamos a tener la oportunidad de ampliar la información. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar con atención.